Vamos a adentrarnos juntos en este mensaje que nos llega directamente desde las páginas sagradas de la Escritura, y hoy quiero invitarlos a que abran sus corazones y sus Biblias en Gálatas, capítulo 5, porque lo que vamos a descubrir aquí no es solo una enseñanza antigua, sino una verdad viva que resuena en nuestras almas hoy. Imaginen por un momento a esos cristianos en las iglesias dispersas por la antigua provincia romana de Galacia, hombres y mujeres comunes, como ustedes y como yo, que habían escuchado el Evangelio, que habían creído en él con todo su ser, que habían encontrado la salvación en Cristo Jesús. Sus vidas no eran las mismas, habían recibido el Espíritu Santo, y ese poder divino estaba transformando sus corazones, sus hogares, sus comunidades. Caminaban en el Espíritu, disfrutando de la plenitud de la vida en Cristo, esa vida abundante que él prometió en Juan 10:10. Pero entonces, como suele suceder cuando Dios obra, el enemigo no se quedó de brazos cruzados. Llegaron falsos maestros, como lobos disfrazados entre las ovejas, queriendo arrancarles la verdad que el apóstol Pablo, un siervo elegido por Cristo, les había entregado con tanto amor y sacrificio. Estos engañadores se acercaron con sonrisas y palabras astutas, susurrándoles al oído: no es suficiente con la fe sola para ser salvados del pecado, para ser perdonados, para entrar al reino de Dios. No, necesitan también cumplir con la ley de Moisés, la circuncisión, los rituales, las fiestas, las ceremonias. Les hicieron creer que debían adoptar las prácticas externas del judaísmo ceremonial para ser verdaderos creyentes, como si la fe pura y simple que habían abrazado, esa fe que los había libertado, no fuera suficiente para el corazón de Dios. ¿No les suena esto familiar, hermanos? ¿Cuántas veces hemos visto, incluso en nuestros días, a personas añadirle cargas innecesarias a la fe, como si pudiéramos ganar el favor de Dios con nuestras propias manos? Pero estos falsos maestros no se detuvieron ahí, no se conformaron con atacar la salvación. También les dijeron: si quieren vivir una vida santa, si quieren honrar al Señor con sus vidas, si quieren parecerse más a Cristo, no pueden esperar crecer en gracia sin observar esos mismos rituales, esas ceremonias externas, esa circuncisión que la ley exige. Introdujeron el legalismo como una trampa mortal, diciéndoles que era necesario tanto para la salvación como para la santificación. Imaginen la confusión de esos creyentes: habían experimentado la libertad de Cristo, habían sentido el gozo del Espíritu, y ahora les decían que todo eso era insuficiente, que debían volver atrás, a las sombras de una ley que nunca pudo dar vida. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no se quedó callado ante este ataque. Miren lo que dice en el capítulo 3, versículo 1, «Oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha hechizado?» Ante sus ojos Jesucristo fue claramente presentado como crucificado. ¿Se dan cuenta de la fuerza de esas palabras? Ellos conocían a Cristo, sabían que su crucifixión había pagado el precio completo de sus pecados, que su sangre derramada en la cruz era suficiente para limpiarlos y reconciliarlos con Dios. Y Pablo, como un padre desesperado por sus hijos, les pregunta: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe? Claro que fue por la fe sola, porque la fe trajo la salvación y con ella el Espíritu Santo, ese regalo divino que no depende de nuestros méritos, sino de la gracia inmerecida de Dios. Y luego, en el versículo 3, les lanza esta pregunta que resuena hasta hoy: ¿son tan necios? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a perfeccionarse por la carne. Ahí está el corazón del problema, hermanos: comenzaron con el poder del Espíritu, con esa chispa divina que los levantó de la muerte espiritual, pero ahora, ¿creen que las ceremonias externas, las reglas humanas, los van a santificar? Esto corrompe la doctrina de la salvación y la doctrina de la santificación. No somos salvados por ceremonias externas ni santificados por ellas. Eso es lo que los falsos maestros querían imponer, amenazando la verdad de la salvación y la verdad de una vida santa que agrada a Dios. Pablo dedica los primeros 4 capítulos de Gálatas a demostrar con claridad cristalina que la salvación es por fe sola, sin ninguna obra externa ni interna que podamos añadir para mejorarla. Es un regalo perfecto, completo,
sellado por la cruz de Cristo. Y ahora, en el capítulo 5, cambia el enfoque hacia la santificación, hacia esa pregunta que todos nos hacemos en algún momento: ¿cómo vivo una vida que honre a Dios? ¿Cómo me acerco más a la imagen de Cristo? ¿Cómo camino en bendición y poder espiritual en un mundo lleno de tentaciones? Pablo no nos deja en la oscuridad, nos da la clave en el versículo 16, digo, pues, anden por el Espíritu, y no satisfarán los deseos de la carne. Escuchen esto con atención, porque aquí está la respuesta. La ley no puede controlar la carne. El legalismo, con sus circuncisiones, festividades, lunas nuevas y rituales, no tiene poder para refrenar los deseos pecaminosos que brotan del corazón caído. Esos mandatos externos, que una vez aislaron a Israel de las naciones paganas para mostrar su identidad como pueblo de Dios, no transformaban el interior, no tocaban el alma, y tampoco lo harán con nosotros hoy. Para ser santificados, no necesitamos retroceder a la ley ni enfocarnos en comportamientos externos que solo adornan la superficie. Necesitamos andar por el Espíritu. ¿No es eso liberador? Ese es el secreto para vencer los deseos de la carne, para vivir una vida que no esté esclavizada al pecado. Desde el versículo 16 hasta el 25, Pablo nos lleva por un camino maravilloso que podríamos llamar andar por el Espíritu. Este es el mensaje directo contra los legalistas que dicen que la salvación o la santificación dependen de observar conductas externas, ceremonias o rituales. No es así como funciona, hermanos. Anden por el Espíritu y no satisfarán los deseos de la carne, dice el versículo 16. Es un mandato claro, una instrucción que nos guía paso a paso. La palabra andar es clave en el Nuevo Testamento, porque muestra que la santificación no es un salto repentino ni un momento mágico de perfección instantánea. No dice el salten al Espíritu ni corran al Espíritu. Dice anden, un paso a la vez, con paciencia, con perseverancia, guiados por el Espíritu Santo que nos está transformando a la imagen de Cristo. Piensen en lo que la Escritura nos dice sobre este andar. Nos llama a caminar en unidad, como hermanos que se aman y se sostienen unos a otros, en pureza, guardando nuestros corazones de la contaminación del mundo, en contentamiento, confiando en la provisión de Dios sin codiciar lo que no nos pertenece, en fe, creyendo las promesas de Dios incluso cuando no las vemos, en buenas obras, siendo luz en las tinieblas, en conocimiento, creciendo en la verdad de su palabra, en sabiduría, tomando decisiones que reflejen su voluntad, en luz, dejando atrás las obras de la oscuridad, en amor, amando como Cristo nos amó, en verdad, rechazando las mentiras del enemigo, y en separación, viviendo apartados para Dios en un mundo que nos tienta a conformarnos. La vida espiritual del creyente es un caminar constante, un proceso en el que el Espíritu nos cambia poco a poco, como dice 2 Corintios 3 y 18, de gloria en gloria, mientras contemplamos la gloria de Cristo y obedecemos su palabra con corazones rendidos. No se trata de legalismo ni de apariencias externas, eso solo lleva a la hipocresía, a una máscara que oculta la verdadera condición del corazón. Todo lo que Dios quiere hacer en nosotros comienza desde adentro, desde ese lugar profundo donde el Espíritu obra, moldeándonos como arcilla en las manos del alfarero. ¿No es eso una buena noticia? El mandato es simple: anden por el Espíritu y no satisfarán los deseos de la carne. Pero, ¿qué significa exactamente andar por el Espíritu? Pablo lo explica en Efesios 5 y 18, sean llenos del Espíritu Santo. Es entregar el control de nuestras vidas al Espíritu, dejar que Él dirija cada paso, cada decisión. Y en Colosenses 3 y 16 dice, que la palabra de Cristo habite en ustedes abundantemente. Andar por el Espíritu es estar llenos de Él, saturados con la palabra de Dios que el Espíritu reveló y que Él ilumina en nosotros cuando la leemos, cuando la meditamos, cuando la escuchamos predicada con poder. No es una experiencia mística ni un éxtasis extraño que nos desconecta de la realidad. Es caminar en línea con lo que el Espíritu nos ha dado en las Escrituras, iluminado por Él mientras las estudiamos, mientras las aplicamos, mientras las vivimos día a día. En 1 Juan 2, 6 se nos dice aún más claro,
el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? En obediencia perfecta a su Padre, por el poder del Espíritu Santo que habitaba en él. Ese es el modelo, hermanos, ese es el camino que estamos llamados a seguir. Pero aquí viene el desafío, y no podemos ignorarlo, porque es una realidad que todos enfrentamos. Aunque tengamos este mandato claro, no pasa mucho tiempo antes de que nos encontremos con un conflicto, una batalla que ruge dentro de nosotros. Miren los versículos 17 y 18, porque la carne desea lo contrario al espíritu, y el espíritu lo contrario a la carne, estos se oponen entre sí, para que no hagan lo que quisieran. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. ¿Ven la guerra que describe Pablo? Aunque el Espíritu Santo mora en nosotros, aunque hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo, la carne sigue ahí, peleando, resistiendo, como un enemigo que no se rinde fácilmente. La carne, nuestra naturaleza caída, aún no redimida, tiene deseos que van contra el Espíritu, y el Espíritu lucha contra esos deseos con un celo santo. Están en oposición constante, como dos ejércitos en un campo de batalla, y por eso no siempre podemos hacer lo que nuestra carne quiere. ¿Qué significa eso de lo que quisieran? Son las inclinaciones naturales de nuestro viejo ser, los deseos egoístas que teníamos antes de conocer a Cristo, esas ansias de satisfacer el orgullo, la lujuria, el enojo, la codicia, todo lo que nos llevaba por un camino de destrucción y muerte eterna. Pero ahora el Espíritu está en nosotros como un freno, como un guardián divino que nos impide seguir esos impulsos pecaminosos, que nos detiene y nos dice, no, este no es el camino. ¿No es eso una buena noticia, hermanos? El Espíritu no solo nos da poder para la justicia, para hacer lo que agrada a Dios, sino que nos contiene, nos protege de nosotros mismos, nos refrena de caer en lo que antes nos dominaba. No significa que nunca pequemos, sería una mentira decirlo, pero sí que no siempre pecamos. Y mientras crecemos en el Espíritu, mientras nos rendimos más a su dirección, el pecado disminuye y la justicia aumenta. Esa es la lucha que todos enfrentamos, y Dios lo entiende perfectamente. Él conoce nuestras debilidades, conoce nuestras caídas, y aún así nos ama con un amor que no podemos comprender. Ahora, fíjense en el versículo 18, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Pablo está diciendo algo poderoso aquí, algo que necesitamos grabar en nuestras mentes y corazones. Si somos creyentes, el Espíritu nos guía, y eso significa que no vamos a alcanzar la santidad volviendo a reglas externas, a un sistema de hacer esto o no hacer aquello para impresionar a Dios. Estar bajo la ley no es un buen lugar, y Pablo lo explica en los capítulos anteriores. En Gálatas 3 y 10 dice que estar bajo la ley es estar bajo maldición, una maldición divina que nos condena. En el versículo 22, dice que es estar bajo el dominio del pecado, como esclavos encadenados. En el 23, es ser prisionero, encerrado sin esperanza. En el 25, es estar bajo un tutor que nos castiga. En el capítulo 4, versículo 3, es estar esclavizados a cosas elementales del mundo, a rudimentos que no dan vida. Y en el versículo 5, dice que necesitamos ser redimidos, comprados de esa esclavitud. Entonces Pablo pregunta en el versículo 21, díganme, ustedes que quieren estar bajo la ley, ¿no oyen lo que la ley dice? ¿Quieren eso, hermanos? ¿Quieren volver a una carga que ni los judíos pudieron llevar, como dice Hechos 3 y 10? La ley no nos santifica, como no nos salva. Es el Espíritu quien nos lleva paso a paso hacia la semejanza de Cristo, quien nos libera de las cadenas del legalismo y nos enseña a vivir en la gracia. Pero esta batalla entre la carne y el Espíritu es real, y el Señor lo sabe. Nos salvó, nos ama con un amor eterno, y nos dio su Espíritu, pero entiende que vivimos en este conflicto, en esta tensión diaria entre lo que éramos y lo que estamos llamados a ser. Permítanme ilustrar esto con una historia poderosa de la Biblia que nos ayudará a vernos a nosotros mismos. Piensen en Lázaro, muerto por 4 días en una tumba fría y oscura.
Cuando Jesús llegó, sus hermanas, Marta y María, estaban desconsoladas. Habían enviado un mensaje al Señor cuando Lázaro aún estaba enfermo, porque sabían que él podía sanarlo con solo una palabra. Pero Jesús no llegó a tiempo, atrasó su venida a propósito. ¿Por qué? Porque quería mostrar su poder absoluto, no solo sobre la enfermedad, sino sobre la muerte misma. Cuando llegó a la tumba, dijo: «Quiten la piedra». Marta, con el corazón apesadumbrado y la mente llena de dudas, exclamó: «Señor, ya hiede, porque lleva 4 días muerto». Ella sabía lo que significaban 4 días, un cuerpo en descomposición, un olor insoportable, una realidad que parecía irreversible. Pero Jesús ignoró su preocupación y gritó con una voz que hizo temblar la tierra: «Lázaro, ven fuera». Y de repente, de esa tumba salió Lázaro, vivo, pero envuelto en vendas de pies a cabeza, con el rostro cubierto, como una momia saltando torpemente. Jesús dijo: «Desátenlo y déjenlo ir». Imaginen esa escena, hermanos: Lázaro vivo, respirando, con el corazón latiendo de nuevo, pero aún envuelto en las ropas de la tumba, oliendo a muerte, con las vendas pegadas a su cuerpo como un recordatorio de lo que había sido. Es una imagen viva de nosotros, los cristianos regenerados. Hemos sido resucitados a una nueva vida por el poder de Cristo, hemos sido sacados de la tumba del pecado y la condenación, pero todavía llevamos pegados los restos de nuestra caída, las vendas de nuestra vieja naturaleza que no se desprenden tan fácilmente. Somos vivos, pero con un hedor espiritual que nos acompaña. Y aquí está la diferencia con Lázaro: sus hermanas pudieron quitarle las vendas, lavar su cuerpo, y el olor se fue. Pero nuestras vendas no son solo tela, son, como dice Pablo en Romanos 7 y 24, el cuerpo de esta muerte, que cargamos como una carga pesada. En la antigüedad, a veces ataban el cadáver de la víctima a un asesino hasta que la podredumbre lo consumía. Así estamos nosotros, con este cuerpo de muerte atado a nosotros, gimiendo por la redención final de nuestro cuerpo, como dice Romanos 8 y 23, esperando el día en que seamos completamente libres. Pero no se desanimen, porque hay esperanza, una esperanza gloriosa que nos sostiene. Vayan a Romanos 6 por un momento, porque Pablo nos muestra que el pecado está presente, pero ya no nos domina. En el versículo 5 dice que hemos sido unidos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Somos como Lázaro, hemos sido resucitados de la muerte espiritual. En el versículo 6 dice: «Sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado fuera destruido, y ya no seamos esclavos del pecado». El pecado ya no es nuestro amo, no tiene el control absoluto que una vez tuvo. En el versículo 12 nos exhorta: «No dejen que el pecado reine en su cuerpo mortal para que obedezcan sus deseos». Está ahí, sigue luchando, pero no tiene que gobernarnos. Podemos presentar nuestros cuerpos como instrumentos de justicia a Dios, porque el pecado no será señor sobre nosotros. No están bajo la ley, sino bajo la gracia, dice el versículo 14. ¿Significa esto que somos libres de pecar porque estamos bajo la gracia? Jamás. Pablo lo rechaza con fuerza, que, pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, de ninguna manera. Somos esclavos de la justicia ahora, y eso lleva a la santificación, a una vida que refleja más y más la imagen de Cristo. Pero no se equivoquen, no estamos sin pecado. Hay quienes creen que podemos llegar a ser perfectos en esta vida, libres de toda depravidad, elevados a una santificación total por un acto especial del Espíritu después de la salvación. Algunos lo llaman perfección cristiana, y dicen que si te consagras completamente, por tu propia voluntad, Dios te llevará a un estado donde el pecado ya no te toca. Incluso afirman que puedes vivir sin pecar, como si la carne desapareciera por completo. Pero, hermanos, eso no es lo que la Biblia enseña. Eso requiere redefinir el pecado y la santidad, bajar el estándar para que parezca alcanzable, y cuando lo haces, vives en una ilusión, negando la realidad de tu propia lucha. ¿Han conocido a alguien que diga:
ya no peco, he alcanzado la perfección. Si es así, pregúntenle cómo lidia con el orgullo que viene al decir esas palabras, porque la Escritura nos dice que todos tropezamos de muchas maneras, como dice Santiago 3, 2. Miren a Pablo en Romanos 7, porque él no se presenta como un hombre perfecto, sino como un hombre en lucha. Dice en el versículo 14, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Escucharon eso? Pablo, el gran apóstol, dice, soy carnal. Y sigue, porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Suena eso a alguien que ha erradicado el pecado? No. Dice, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley, que es buena. De manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Hay una nueva persona en Pablo, un nuevo yo creado en Cristo, pero ese yo aún lidia con el pecado que habita en su carne. En el versículo 18 dice, sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora nada bueno. Quiero hacer el bien, pero no lo hago. Hago lo que no quiero, y lo que odio, eso hago. Y luego clama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Ven su desesperación? No dice, santo hombre que soy, he alcanzado la perfección. No, reconoce la guerra dentro de él. Pero no se queda en la desesperanza, dice, doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Un día seremos libres, como promete Romanos 8 y 23, cuando recibamos la redención de nuestro cuerpo. Pero hasta entonces, miren el final del versículo 25, así que, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Esa es nuestra realidad, hermanos. El Señor lo sabe, y nos dio su Espíritu para guiarnos en este camino, paso a paso, refrenando el pecado y llevándonos a la justicia. ¿No es reconfortante saber que Dios entiende nuestra lucha, que no espera que seamos perfectos por nuestras propias fuerzas, sino que nos equipa con su Espíritu para pelear la buena batalla? Permítanme compartirles otra imagen para que veamos esta verdad con más claridad. Piensen en el pueblo de Israel cuando cruzó el Mar Rojo. Estaban esclavizados en Egipto, bajo el látigo de Faraón, sin esperanza, sin libertad. Pero Dios los libró con mano poderosa, las aguas se abrieron, caminaron en seco, y cuando los egipcios los persiguieron, esas mismas aguas se cerraron sobre sus enemigos. Fue un milagro de liberación, una sombra de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Pero, ¿qué pasó después? No entraron inmediatamente a la tierra prometida. Pasaron 40 años en el desierto, enfrentando pruebas, murmurando, cayendo en idolatría, luchando contra sus propios corazones rebeldes. ¿Por qué? Porque aunque fueron liberados de Egipto, Egipto aún estaba en ellos. Así somos nosotros, hemos sido liberados del pecado por la sangre de Cristo, pero el pecado aún está en nosotros, como un eco de nuestro pasado que nos persigue. Sin embargo, Dios no los abandonó en el desierto, y no nos abandona a nosotros. Les dio el maná, les dio agua de la roca, les dio su presencia en la nube y el fuego. Y a nosotros nos dio algo aún mayor, su Espíritu Santo, que nos guía, nos sostiene y nos transforma mientras caminamos hacia la tierra prometida de su presencia eterna. ¿No ven la bondad de Dios en esto? Él no nos pide que peleemos solos, nos da todo lo que necesitamos para vencer. Entonces, ¿por qué es importante la santificación? ¿Por qué no simplemente decir, ya estoy salvo, voy al cielo, no importa cómo viva? Porque la santificación es el latido del corazón de nuestra relación con Dios. Es importante para la adoración, porque el Salmo 15 nos dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? El de manos limpias y corazón puro. No podemos acercarnos a su presencia con vidas manchadas por el pecado sin arrepentimiento. Es importante para el testimonio, porque Jesús dijo en Mateo 5 y 16, que sus buenas obras brillen delante de los hombres para que glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Nuestra vida es un faro en este mundo oscuro.
Es importante para la obra. Como dice 2 Timoteo 2:21, si alguien se limpia, será un vaso para honra, útil al Señor. Es importante para la oración, porque el Salmo 66:18 advierte, si en mi corazón guardo iniquidad, el Señor no me oirá. Y es importante para crecer en la fe, como dice 1 Pedro 2:2, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan. Hermanos, no podemos adorar, testificar, trabajar, orar ni ser edificados si no estamos en el camino de la santificación, andando por el Espíritu, dejando que Él nos moldee día a día. El pecado no muere cuando lo tapamos o lo cambiamos por otro pecado, muere cuando caminamos en el Espíritu y decimos no a los deseos de la carne. Ese es el llamado, y Dios está con nosotros en cada paso del camino. ¿Están listos para rendirse completamente a Él hoy? ¿Están dispuestos a dejar que el Espíritu pelee sus batallas y los lleve a la semejanza de Cristo? Que el Señor nos dé la gracia para andar en su verdad, ahora y siempre.